al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Porque de tal manera, o mejor dicho, porque Dios amó al mundo tanto, que ha dado a su Hijo, el monogenes, el nacido en forma única, el único procreado directamente por el Espíritu Santo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos hemos pecado. De hecho, desde el momento del nacimiento físico, nacemos espiritualmente muertos, vivos físicamente, con naturaleza de pecado, pero muertos también. Es decir, que desde el instante del nacimiento nacemos muertos. Y aunque vemos un niño hermoso, rozagante, también ese niño está muerto espiritualmente. Pero es parte de la gracia divina, es parte del regalo de Dios. Porque ese niño, en el momento de tener conciencia de Dios, tendrá la oportunidad de creer en Cristo y ser salvo. Ahora, si ese niño muere antes de tener conciencia de Dios, gracias a ser condenado, también es salvo por la gracia de Dios. Entonces todo es parte de un plan perfecto, donde nada se ha escapado, donde no hay incongruencias en la palabra de Dios, donde en la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, está todo, precisamente para que podamos entenderlo. Ahora nosotros tenemos que disponernos, como en ese instante en el que creímos en Cristo, blanco como la nieve, para entonces conocer este increíble plan. Por lo cual les invito, haciendo uso de 1 Juan 1.9, en la privacidad de su alma, citen sus pecados, citemos nuestros pecados, para poder disponernos a estudiar la palabra de Dios. Así que unos breves instantes y comenzamos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el tema de hoy que vamos a iniciar es el pecado. Pero no es solamente el pecado, sino la naturaleza del pecado y el Espíritu Santo, la contraposición, para que podamos entender. Y aunque hemos abordado este tema en varias oportunidades, es importante que lo veamos a mayor profundidad. De hecho, el tema dentro de la teología está incluido dentro de lo que es la antropología, el estudio del hombre. Antropos, en el griego, y logos, que es estudio. Entonces, el estudio del hombre, dentro de la vida espiritual, por supuesto. Y dentro del tema de antropología se encuentra el otro tema que se llama hamartiología. Hamartía, la palabra griega, significa pecado. Y hamartiología es el estudio de la naturaleza de pecado. Por lo cual vamos a iniciar el tema con un estudio que se llama Dios y el Espíritu Santo versus la naturaleza de pecado, para que podamos entender lo que es el plan de Dios. Entonces voy a hacer una pequeña lectura introductoria de este tema que es extensísimo y podemos pasar estudiándolo toda la vida, del libro Teología Sistemática, en el tomo 1 de Louis Sperry Chafer. Chafer fue un teólogo de principios del siglo pasado que hizo gran avance en los estudios de la palabra de Dios. Entonces, haciendo primero una pequeña lectura sobre el tema del pecado. Introducción de la doctrina del pecado, dice. Se justifica el hecho de que dos de las grandes doctrinas bíblicas, el pecado y la redención, vayan siempre de la mano. Fue nuestro pecado el que hizo surgir el plan de la redención en el corazón de Dios. Y la redención es el único remedio contra el pecado. Estas dos realidades sirven de medida la una para la otra y viceversa. Cuando no se le da la importancia que se debe al pecado, y no solamente se refiere al pecado personal, de los pecados personales, sino a la naturaleza del pecado, al pecado original, cuando estas dos realidades sirven de medida una para otra, la redención se empobrece automáticamente. Cuando no se le da énfasis al estudio del pecado, entonces la redención se empobrece. Pues por ese desprecio la necesidad de ella decrece. El enfoque verdadero sobre la doctrina del pecado tiene el propósito de descubrir todo lo que nos ha revelado con respecto a la pecaminosidad
y luego reconocer que el Salvador de Dios ha provisto es suficiente para resolver todos los problemas que ha impuesto el pecado. Es muy común que en los diferentes cultos religiosos de diferentes denominaciones se le haga poco énfasis al pecado original, y eso decrece automáticamente el tema de la redención. Es importante que podamos entender que no solamente son los pecados personales, sino el pecado original. Si nos vamos al Antiguo Testamento, si nos vamos al Génesis y entendemos que la muerte espiritual de Adán fue la que transmitió de forma automática el pecado original, ese pecado original, a toda la raza humana, entonces no podemos entender que es la redención, la muerte de Cristo, la que vuelve la posibilidad de nuevo de que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que podamos ser habitados por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y de que ese pecado original es removido. Luego, los pecados personales son los que son lavados al momento que citamos nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos vuelve a estar llenos del Espíritu Santo y estar en comunión con Dios? Entonces, el énfasis es de suma importancia cuando podemos entender que es el pecado original el que Cristo paga en la cruz para que nosotros podamos tener acceso a la salvación. Entonces, en esta clase, que nos va a tomar varias sesiones, el tema que se va a estudiar va a ser Dios, el Espíritu Santo versus la naturaleza del pecado. Sobre un estudio hecho por el coronel Robert B. Thien Jr. y traducido al español por Gracia y Verdad, de mi pastor don Armando García. Y bien, comenzando con este estudio, dice la naturaleza del pecado. Durante el tiempo que vivas, la naturaleza del pecado y Dios, el Espíritu Santo, coexistirán como residentes permanentes en tu cuerpo mortal y batallarán continuamente por el control de tu alma. Cuando el Espíritu Santo controla tu alma, tú eres espiritual. Cuando la naturaleza del pecado controla tu alma, tú eres carnal. Cuando eliges pecar, la naturaleza del pecado gana el conflicto. Tú no pierdes tu salvación o tu relación eterna con Dios, pero sí pierdes temporalmente tu comunión con Él. Tenemos que entender nuestra relación con la naturaleza del pecado como una pareja que se ha divorciado. Y una vez divorciados, tú vuelves a tomarte una tacita de café con tu ex. Vuelves a donde aquello tuvo algún tiempo algo de poder sobre ti. La naturaleza del pecado no tiene poder sobre nosotros. Somos nosotros quienes voluntariamente se lo cedemos. No tenemos que coquetear con el pasado, no tenemos que coquetear con nuestra antigua naturaleza. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se está refiriendo justamente a que ya la naturaleza del pecado no tiene poder. Nosotros voluntariamente se lo cedemos. Entonces es importantísimo que entendamos este tema. La naturaleza del pecado es el centro de la rebelión del hombre hacia Dios y se designa de diversas maneras en las Escrituras como pecado, un sustituto singular en Romanos 7:13, carne en Gálatas 5:16 y viejo hombre en Efesios 4:22. La naturaleza del pecado fue adquirida por Adán en su caída y posteriormente es transmitida genéticamente por el varón por medio de la procreación. Nos lo dice en Génesis 5:3. Con la excepción de la perfecta humanidad de Cristo. Por esa razón tenía que ser nacido directamente de mujer, de una virgen. Y, como no, María tuvo el privilegio de ser ella quien trajera la humanidad de Cristo, no la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Y fue una mujer especial porque era de la familia real, ella era descendiente directa de David. Pero hasta allí no significa con esto que requiera una veneración especial. Claro, fue una mujer especial porque Dios la eligió de manera exclusiva y especial por ser descendiente de David, así como lo era José. Pero eso no significa que de allí haya tenido algún tipo de privilegio espiritual por lo cual deba ser adorada. De hecho, si se dan cuenta, no hay libros que se basen en María, ni estudios avanzados sobre María, porque realmente no tenía la relevancia que se le ha querido dar en la
religión romana. Entonces, hasta allí no es intermediaria entre Dios y los hombres. Pero bien, continuando con nuestro tema, que fue transmitida a través de entonces de Adán hacia todo el género humano. En el momento del nacimiento físico, cuando Dios imputa la vida de alma, Él también imputa el pecado original de Adán a la naturaleza del pecado, formada genéticamente, según dice en Romanos 5:12. Por consiguiente, cada persona nace físicamente viva, pero espiritualmente muerta. La naturaleza del pecado es soberana sobre la vida humana, según como nos dice en Romanos 5:12. Entonces, luego al finalizar la clase les voy a compartir una imagen para que puedan entender un gráfico de cómo más o menos es que se puede ver esto. La naturaleza del pecado está compuesta de un área de debilidad, la fuente de tentación para pecados personales. Nos lo dice en Hechos 12:1. Y un área de fuerza, la cual genera bien humano, según nos dice Isaías 64:6 y Hechos 6:1. Una tendencia hacia el legalismo, el cual es autorrectitud, según nos dice Romanos 7:7, o antinomianismo, el cual es el libertinaje, según como se ve en Gálatas 5:19 al 21, y un patrón de lujuria, la cual es la motivación hacia cualquier tendencia, como nos refiere en Efesios 2:3. La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación para pecar, pero tu volición, es decir, recuerden que nuestra alma está compuesta por conciencia de que existimos. Tú ves un perro, el perro no sabe, se ve un espejo y no se reconoce, se ladra. Entonces nuestra alma está compuesta de conciencia de que existimos, por esa razón somos distintos. Voluntad, que puede ser positiva o negativa, y los 7 compartimentos de nuestra alma. Esa es nuestra alma. Entonces, nuestra naturaleza es la fuente de tentación para pecar, pero tu volición es la fuente del pecado. La naturaleza del pecado no puede hacerte pecar, solo puede tentarte a pecar. Cuando tú eliges sucumbir a la naturaleza del pecado, tú estás en carnalidad y tú no puedes vivir la vida cristiana o glorificar a Dios. Sin embargo, Dios ha puesto a tu disposición los medios para asegurar la victoria del Espíritu Santo en tu vida. Veamos esta caja que presenta el cuerpo del creyente en la era de la iglesia. Está el alma, que es la naturaleza del pecado, y el espíritu humano y Espíritu Santo, que es digamos que es el cuerpo del creyente. Estas imágenes se las voy a compartir, estos gráficos, para que puedan entenderlo mejor. Nosotros tenemos un alma compuesta de autoconciencia, mentalidad, volición y conciencia, es decir, lo que le he mencionado hace unos minutos, que son las normas y estándares. Tenemos un espíritu humano creado por el Espíritu Santo en el momento de la regeneración para la imputación de la vida eterna. Tenemos una naturaleza del pecado en la estructura celular del cuerpo. Dios, el Espíritu Santo, también habita en nuestros cuerpos, pero solo la llenura del Espíritu Santo controla nuestras almas. Nunca perdemos la presencia del Espíritu Santo que nos habita, según nos dice en Romanos 8:9. Pero cuando pecamos, sí perdemos la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, se nos manda a ser llenos del Espíritu, según como nos cuenta en Efesios 5:18, pero nunca se nos manda a ser habitados por el Espíritu. Es decir, porque ya estamos habitados por el Espíritu, pero no se nos ordena ser habitados. Si se nos sugiere, si se nos indica que debemos estar llenos, caminar en el Espíritu, que no nos embriaguemos con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces nos dice aquí, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, según en 1 Corintios 5:19. Ahora, este tema de que somos templo del Espíritu Santo también se ha malversado, pervertido un poco, porque entonces se dice, entonces tú no deberías fumar, entonces tú no deberías hacer esto, no, porque somos templo del Espíritu. No se está refiriendo al cuerpo físico. Esto no es más que un cúmulo de músculos, tendones, órganos, átomos, que muchos nacen defectuosos, muchos se van deteriorando con los años. Se está refiriendo al alma. Nosotros, en la medida que conservemos nuestra alma, alimentándose con la palabra de Dios, alimentándose con el alimento espiritual, nosotros vamos a preservar nuestra alma de cualquier otro tipo de influencia que nos pueda afectar. Entonces es importante que entendamos que no tiene que ver con el templo físico. El cuerpo es una máquina que se va deteriorando con los años.
y definitivamente, aunque querramos preservarlo y cuidarlo, definitivamente se va a dañar. Entonces se está refiriendo al alma. Debemos de preocuparnos un poco del cuerpo. Esto no es más que materia, que se va a convertir en abono. Esto es, claro que se va a deteriorar con el tabaco, claro que se va a deteriorar con la cafeína, claro que se va a deteriorar con la Coca-Cola, la mala alimentación, con una serie de cosas que se van a deteriorar, querramos o no. Entonces no hay que hacer tanto enfoque en la parte física, sino en la parte espiritual, en nuestra alma, en la información que debemos eh, proveer constantemente a nuestra alma para que nuestra alma y nuestro espíritu se alimenten. En el Antiguo Testamento Dios habita un edificio, el tabernáculo o templo de Israel. Sin embargo, en la era de la iglesia, Dios ya no habita en tabernáculos hechos con manos. Él habita en el templo, que es tu cuerpo. En Éxodo 25:8, el tabernáculo, más adelante fue llamado el templo, se refiere a un santuario. Así, en efecto, este versículo dice, tu cuerpo es un santuario del Santo Espíritu. Un día, digamos una anécdota que cuenta el coronel, un día un desconocido entró en la iglesia Beraka Church, que es donde enseñó durante 54 años el coronel, y me preguntó dónde estaba el santuario. Yo le respondí, aquí mismo. Él preguntó de nuevo, ¿dónde? Yo repetí, aquí mismo, y apunté a mí mismo. Él dijo, no entiendes, tras lo cual yo le repliqué, eres tú el que no entiende. Si estás buscando el auditorio, vete al pasillo y da la vuelta a la derecha. Él parecía sorprendido y dijo, ¿auditorio? Así que yo le expliqué, sí, el último santuario hecho de ladrillo y mortero fue destruido en el año 70 a.C. por las legiones de Tito cuando derrumbaron los muros de Jerusalén y destruyeron la ciudad. Algunas veces es difícil abandonar viejas ideas, pero en el verdadero sentido de la palabra, ninguna iglesia puede tener un santuario. Tú eres el santuario, ya seas espiritual o carnal, maduro o inmaduro, el Espíritu Santo nunca deja tu cuerpo durante tu vida en esta tierra, pero tú decides si Él controla o no tu alma. Entonces, qué hermoso y qué interesante es saber que ya no necesitamos establecimientos, edificios de concreto, ni de madera, ni de ningún otro material, porque todo está edificado en nuestra alma. En la medida que nosotros creemos en Cristo, somos edificados como templos del Espíritu. Y en la medida que alimentamos ese templo, este espíritu, esta alma, entonces tenemos la oportunidad de ganar minutos, porque pueden ser minutos al día, pueden ser horas al día, pero ganamos tiempo espiritual. Entonces, es ahí la importancia de entender que estamos siendo habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un privilegio increíble que no tuvieron los miembros de la familia real en el Antiguo Testamento, porque en ese entonces no existía la posibilidad de estar llenos del Espíritu Santo. Solo unos pocos personajes del Antiguo Testamento estuvieron habitados por el Espíritu y podía ser removido también. La habitación del Espíritu podía ser removido en el Antiguo Testamento, cosa que hoy en día ya no es. Algunas veces es difícil abandonar las viejas ideas. Nosotros somos el santuario. Ok, los círculos superior e inferior. Y este gráfico también lo voy a compartir para que puedan entenderlo mejor. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo coloca a cada creyente de la era de la iglesia en unión con Cristo, como parte de los 39 absolutos irrevocables. Estos absolutos definen nuestra nueva posición en Cristo. A mí me gusta hacer un diagrama de esto con un círculo que representa la vida eterna. Nosotros nunca podemos salir de ese círculo superior. Y entonces se encuentra la cruz representando, por supuesto, a Cristo, al sacrificio de Cristo, donde tenemos un círculo superior que es la unión con Cristo para siempre, que es la relación eterna, y en los círculos inferiores está la comunión temporal, cuando estamos llenos del Espíritu, y la carnalidad que nos saca de la comunión. ¿Ok? Entonces ese gráfico también lo voy a compartir. En el momento de la salvación nosotros también somos llenos del Espíritu Santo, el único absoluto revocable de los 39 que tenemos, el cual yo coloco dentro del círculo inferior. Este círculo inferior representa la espiritualidad, un estado absoluto, no una experiencia relativa. Es decir, o somos espirituales o no lo somos. Y no podemos ser espiritual y carnal al mismo tiempo, por lo cual salimos de esa
círculo inferior, que es la espiritualidad, al momento que cometemos un pecado. Por eso es importante inmediatamente, en la medida de lo que le reconozcamos y estar atentos, reconocer el pecado, citarlo y seguir adelante. Entonces, la espiritualidad es la clave para el crecimiento espiritual. La llenura del Espíritu Santo es la provisión divina para comunión temporal, para comprensión de la doctrina y para ejecución de la vida espiritual. Según nos dice en Juan 14:26, 16:13 y Gálatas 5:16. Sin embargo, tan pronto como pecamos, nosotros perdemos la llenura del Espíritu Santo y nos salimos del círculo inferior a carnalidad. No hay dinámica espiritual en carnalidad. La única manera de regresar a ese círculo inferior de relación con Dios y ejecutar la vida espiritual es por medio de rebotar, es decir, 1 Juan 1:9. Si quizás, es decir, tercero es condicional, si lo hacemos o no lo hacemos, confesamos nuestros pecados, o sea, reconocemos nuestros pecados conocidos, Él, refiriéndose a Dios Padre, es fiel y justo, fiel y recto para perdonarnos los pecados y para limpiarnos, purificarnos de todo maldad o de todo mal hacer, que son los pecados desconocidos. Cuando nosotros rebotamos por medio de nombrar o reconocer nuestros pecados conocidos en privado a Dios el Padre, el Espíritu Santo, es libre para llenar o controlar nuestras almas, debido a su poder divino que obra invisiblemente en nuestras vidas. Nosotros podemos acumular un inventario de doctrina en nuestras almas, podemos crecer hasta la madurez espiritual y podemos producir el fruto del Espíritu, según como lo dice Gálatas 5:22. Y yo creo, déjenme un instante aquí para buscar, porque esto vale la pena leerlo. En Gálatas 5:22. Déjenme abrir aquí mi versión de E.S. Word de la Reina Valera. El versículo de Gálatas 5:22. Unos minutos. Porque esto vale la pena que tomemos en cuenta. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, continuando entonces con el texto. Preparando el escenario. Dios el Padre es el autor del plan de la gracia para la humanidad. Y este plan tiene 3 fases. Salvación, provista por la muerte espiritual sustitucionaria del Señor Jesucristo. Y también es importante que entendamos por qué es muerte sustitucionaria, muerte vicaria. Cristo muere en la cruz en sustituto de Adán y de todo el género humano, porque nosotros no podíamos pagar el pecado en la cruz. Es increíble. Es como que yo fuese a presentar una prueba a nombre de cualquiera de los miembros de la familia real, por ejemplo, en inglés, y de pronto ese individuo no tiene idea de cómo hablar inglés, y yo presento una prueba de inglés en nombre de alguien, y el profesor, por supuesto, el evaluador, diga, es correcto, acepto que David sustituya a fulano de tal, y la calificación que yo saque en la prueba, esa va a ser la que se le va a aplicar en el resultado de la otra persona. Es lo mismo. En este caso, Cristo paga los pecados del género humano porque nosotros no teníamos capacidad para hacerlo. Un hombre libre tiene que pagar el precio por los esclavos del mercado de esclavos que éramos nosotros antes de creer en Cristo. La provisión de Dios empezó con el nacimiento de Virgen de Cristo y culminó con su muerte, resurrección, ascensión y sesión, es decir, al sentarse al lado de Dios Padre, según nos dice en Hechos 1:3. Debido a que la humanidad de Cristo fue aceptada en el cielo, creyentes también son aceptados en el amado, en Efesios 1:6. Fase 1 es el momento de la salvación por fe, sola en Cristo solamente. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Lo dice en Hechos 16:31. Cuando alguien cree el mensaje del Evangelio, que la salvación es un regalo gratuito de Dios a través de Cristo que murió en la cruz como un sustituto para la pena del pecado y la muerte, Él es salvo para toda la eternidad. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 6:23. La salvación es la misma a lo largo de toda la historia humana, pero antes de la encarnación o la primera venida, Dios presentó el Evangelio en varias maneras. Revelación directa, las enseñanzas de profetas y sacerdotes
sueños, visiones y rituales. El objeto de la fe en las dispensaciones del Antiguo Testamento era el Mesías profetizado para que era Jesucristo. Porque ¿qué dice la Escritura? Es decir, el Antiguo Testamento. Y creyó Abraham a Dios, es decir, la promesa del Mesías, y le fue contado, es decir, acreditado a su cuenta, por justicia, rectitud, una descripción de la salvación. En Romanos 4:3. Durante la primera venida, el tiempo cuando Jesucristo en unión hipostática, y recuerden que unión hipostática proviene de hupostasis, esto es un término teológico. Hupostasis significa la unión de dos naturalezas, sin que se mezclen, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Entonces, durante la unión hipostática estaba presente en la tierra, Él anunció que Él era el Salvador. Es decir, yo soy el camino de salvación, la verdad, que es la doctrina, y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Hoy, en la era de la Iglesia, el Evangelio está registrado para siempre en las páginas del canon completo de las Escrituras. No hay nada que se le pueda añadir. Una vez que Juan, en agosto del año 70, en la isla de Patmos, escribió el último plumazo del Apocalipsis, ya no hay un libro que se le pueda añadir, ya no hay un punto ni una coma que se le pueda añadir a la palabra de Dios. Por lo cual de allí ya derrumba toda una religión. Los mormones, que dicen que Joseph F. Smith era el 13º apóstol y que se reunió con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y escribió todo el libro de Mormón, y de allí se vino una religión nueva, totalmente satánico. Eso no recuerdo, como por 1700. Entonces, bueno, ellos inventaron una nueva religión. Satanás legítimo trabajando. Fase 2 del plan de Dios es el periodo entre la regeneración y la salida del creyente de esta vida. Es decir, desde el momento que el cristiano cree hasta el momento que deja el cuerpo. Es la fase 2 para cada uno de nosotros. Mientras cada creyente en cada dispensación tiene una manera de vivir post salvación, Dios ha hecho provisión especial de la llenura del Espíritu Santo solo para el creyente de la edad de la iglesia. En Efesios 1:3, 2 de Pedro 1:3. Los creyentes en el Antiguo Testamento nunca fueron habitados o llenados con Dios, el Espíritu Santo. Se decía que ciertos creyentes estaban investidos o empoderados por el Espíritu para funciones especiales, pero esa investidura se podía perder a causa de su carnalidad. La oración de David oró en Salmos 51:11, en la parte B, que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no es legítima en la era de la iglesia, porque el regalo del Espíritu Santo es parte de los 39 irrevocables absolutos. Cuando los creyentes en el Antiguo Testamento que poseían la investidura se pasaban de la raya, el Espíritu Santo podía ser removido como parte de la disciplina divina. La vida espiritual, luego de la salvación de los creyentes del Antiguo Testamento, fue aplicada a través de la técnica del descanso en la fe en lugar de la llenura del Espíritu Santo, según dice Romanos 4:17 al 21 y en Santiago 5:17 al 18. Sin embargo, el principio del rebote y la comunión versus la carnalidad persiste para todos los creyentes en cada dispensación. Dice Salmo 32:5, 51:3. Fase 3 es el plan de Dios para el creyente en la eternidad. Esta fase comienza en la muerte física o en el arrebatamiento. Cada creyente recibirá un cuerpo de resurrección y vivirá para siempre cara a cara con el Señor. Los creyentes que avancen a la madurez espiritual en el tiempo también recibirán recompensa en la eternidad, en la medida que hayamos crecido espiritualmente aquí, en este campo de batalla, en la acumulación de doctrina de nuestra alma, en nuestros 7 compartimentos, en cómo apliquemos la vida espiritual, en cómo apliquemos la doctrina ante todas las adversidades que se nos presenten. En la medida que nosotros podamos aplicar los 10 solucionadores, la doctrina bíblica, la palabra de Dios, el conocimiento espiritual, el alimento que consumimos diariamente, en cada una de esas adversidades, en cada una de las situaciones que podamos encontrarnos, en esa medida estaremos creciendo espiritualmente y podremos entonces, una vez que dejemos este cuerpo, poder alcanzar las condecoraciones que hayamos logrado, producto del tiempo en la batalla, aquí. Entonces, esa es nuestra misión. En la medida que crezcamos espiritualmente, que estemos concentrados con Dios,
alcanzaremos a tener el privilegio de compartir la felicidad con Dios y luego alcanzar las condecoraciones en el tercer cielo. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Una pequeña oración y continuamos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de conocer tu maravilloso y hermoso plan. Te pedimos que vengas a hacer clara toda esta información a fin de que la metabolicemos y podamos honrar y glorificar el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.